para que lo tengan en cuenta. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la ley de Coulomb. ¿Sí? Vamos a mirar, a aclarar algunos conceptos sobre la ley de Coulomb y vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos de la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar, según la clase pasada, es cuál era la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, nosotros recordemos, por favor, a ver, los que tomaron apuntes bien juiciosos, les voy a pedir que comiencen a participar. Recuérdenme ustedes, por favor, eh, quién era Coulomb, quién fue el científico Charles Coulomb, principalmente quién era, o sea, de dónde era o qué profesión tenía. A ver, los que tomaron apuntes la sesión pasada, les voy a pedir el favor ahí de que me recuerden de dónde era. A ver, bueno, este me está diciendo, ok, me dice en francés, o sea que era un militar, era un físico e ingeniero francés, era un militar, efectivamente, exacto, muy bien, era un militar, ¿sí? Era alguien que pertenecía al ejército, un físico e ingeniero francés, y él fue el que descubrió la ley de Coulomb, ¿sí? Porque digamos que fue en honor a su ley, em, pues le pusieron así, ley de Coulomb, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de, como me están poniendo por ahí, aproximadamente hace unos 250 años aproximadamente, ¿sí? Ahí fue donde realmente comenzó la electricidad y magnetismo, digámoslo así. Cierto, pues digamos, o no, no fue con él, recordemos que con él empezó la parte matemática, pero recordemos que antes de él también hubo alguien muy, digamos, un científico muy interesante que fue el que ahora se le llama el padre de la electricidad, que fue William Gilbert, ¿cierto? Pero después de William Gilbert, digamos que la primera ecuación que hubo en electricidad y magnetismo fue propuesta por Charles Coulomb, ¿sí? Ok, perfecto, muy bien. Entonces recordemos, muchachos, algo aquí bien importante, recordémoslo aquí, y es cómo es la forma matemática de la ley de Coulomb, ¿cierto? Esto por favor lo vamos a recordar. ¿Cuál es la forma matemática de la ley de Coulomb? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, como dice Julio César Betancourt, publicó la ley de Coulomb que describe matemáticamente la fuerza entre las cargas eléctricas. Exacto. Fue la primera ecuación matemática como tal de la electricidad y magnetismo. La hizo Charles Coulomb, ¿sí? Entonces, la fórmula matemática es que la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entre dos cargas eléctricas está dada por, a ver, recordémoslo aquí, está dada por, a ver, recordemos aquí cómo es que es la ecuación matemática, ¿no? Es igual a una constante, a ver, recordemos que esta constante es la constante de Coulomb, ¿cierto? Vamos a recordar cuánto es que vale la constante, esta constante, vamos a recordar cuánto es que vale, esta constante vale cuánto, a ver, los que recuerdan ahí, por favor, sí, Johanna ahí escribió la ecuación, pero por favor díganme cuánto vale la constante, sí, porque es K por Q1 por Q2, sí, K por Q1 por Q2 sobre R12 al cuadrado, ¿no? Sobre R12 al cuadrado. ¿Sí? Ok. Exacto, muy bien. 8,988, exacto, sí. Eso se puede aproximar a 9, ¿no? Usualmente uno en los ejercicios uno utiliza 9. 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. A la 9, ¿sí? Esto es newtons. Newtons, ¿sí? Por metro cuadrado. Vamos a ponerlo aquí, newton por metro cuadrado. Sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado.
¿sí? Ok, perfecto. Entonces, a ver, recordemos que si las cargas son de igual signo, si las cargas son de igual signo, entonces las cargas se repelen, más si son de diferente signo, ¿se qué? Se atraen, ¿sí? Ok, muchachos. Esta es la ley de Coulomb. La vimos la clase pasada. Dijimos que la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿sí? Digamos que esa es la ecuación matemática. Ahora, vamos a entender un poquito esta ley, cómo se probó, cómo se calculó, cómo se dedujo, ¿sí? Y básicamente, muchachos, fue debido a un descubrimiento que hizo el mismo Coulomb. Por eso es que es alguien muy famoso, Charles Coulomb, y digamos que la unidad de la carga eléctrica, que estas cargas que ustedes ven acá, se le puso el nombre de C o Coulomb, ¿sí? Porque digamos que el descubrimiento de él fue un descubrimiento muy importante. ¿Por qué? Porque él fue el que inventó la balanza de torsión, ¿sí? Inventó la balanza de torsión en 1777. Apréndanse esta fecha, muchachos, que esta balanza de torsión fue, digamos, que el invento que nos permite calcular o deducir esta ley, ¿sí? Esta balanza de torsión, ¿en qué consiste, muchachos? Como ustedes lo pueden ver aquí, eh, es una campana de vidrio a la cual se le ha sacado el aire, o gran cantidad. Obviamente esto no se puede sacar completamente el aire porque queda un alto vacío, digámoslo así. Y en esta campana, muchachos, lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente le ponemos una varillita aquí afuera, como ustedes lo pueden ver, que está comunicada a una barra interna, ¿sí? Es decir, aquí podemos ver un dibujo. Esta barra interna se le pone a esta esfera que está aquí abajo se le pone un signo positivo de carga, ¿sí? ¿Cómo se le pone un signo positivo de carga? A ver, ustedes, ¿cómo harían ustedes, muchachos, si ustedes tienen una esfera metálica, ¿cómo harían para cargarla positivamente? A ver, ¿qué se les ocurre? Para cargar una esfera metálica positivamente. Escríbanme en los comentarios, por favor, ustedes qué harían. Díganme ustedes qué harían ahí en los comentarios. ¿Ah? ¿Cómo harían para cargar una esfera positivamente? Frotarla, dicen algo. Juan Manuel dice frotarla. Junior dice martillarla. Julio César Betancourt dice le acercó algo con carga positiva para que se roben los electrones presentes. Exacto, exacto, Julio César. Muy bien. Ok, perfecto. Nicolás dice por fricción, frotarla, tocando el piso, sí. Bueno, efectivamente, muchachos, digamos que la mejor forma, eh, pues uno podría frotarla, pero lo más fácil es frotar otro objeto, frotar un tercer objeto, frotarlo. Entonces, ¿se acuerdan la tabla triboeléctrica que vimos la clase pasada? Si usted frota dos materiales, uno de ellos se carga positivo y otro se carga negativamente, ¿cierto? Entonces, usted carga un elemento por frotación y lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo una carga y la cargué por frotación, esa carga por frotación positiva, me acerco y toco esta esfera positiva, la toco. Y al tocarla, como esto es metálico, le transmite la carga automáticamente a la esfera que está dentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplemente usted acerca una barra cargada positivamente, toca esta parte de aquí, la toca, y la carga se transmite hacia abajo. Entonces queda positivamente, queda positiva. Miren lo fácil, ¿sí? Ok, muy bien. Eh, Muy bien. La otra posibilidad, muchachos, es la siguiente. Es que voy a hacer una columna, como ustedes pueden ver aquí, en la balanza de torsión hago una columna que también sea de vidrio y que tenga un hilo. Ese hilo que está colgando aquí, que es este alambre que ustedes ven acá, está sosteniendo dos esferas en sus extremos, ¿no?
Entonces, como está sosteniendo dos esferas en sus extremos, muchachos, lo que hacemos nosotros es también lo mismo, lo cargamos positiva, cargamos estas esferas negativamente, las cargamos negativamente, y si las cargamos negativamente, pues obviamente ellas van a traerse junto con esta positiva, ¿no? Básicamente. Entonces, obviamente pues se van a traer, ¿cierto? Y ahí yo puedo comenzar a mirar si le pongo el doble de carga a esta, si le pongo el doble de carga a esta esfera, pues entonces miro qué pasa con con esta barrita, ¿no? Porque esta barrita pues tiene las cargas negativas. Entonces si le pongo el doble de carga, pues la fuerza va a ser el doble. Por lo tanto, este hilo que ustedes ven aquí se dobla el doble también, ¿sí? Como ustedes pueden ver, muchachos, no sé si lo logran ver aquí, pero aquí arriba, a ver, intenten poner su vista aquí. Si se dan cuenta que aquí hay como una palanquita también que me está diciendo cuánto se arqueó esta barra horizontal. Entonces, si yo le pongo una carga a esta y esta se gira un ángulo, el doble del ángulo, pues entonces yo podría concluir que la fuerza es el doble, ¿no? Porque me está curvando este alambre al doble. Entonces, haciendo ese experimento, muchachos, yo puedo deducir esta ley fácilmente también, ¿sí? Ok, perfecto. Básicamente este fue el descubrimiento y aquí pues ustedes pueden ver un poco más la ecuación. Como ustedes pueden ver aquí en este dibujo, eh, pues aquí tenemos dos esferas, ¿no? Y cuando las dos esferas se atraen, pues obviamente lo que pasa es que, como lo que dice aquí en esta parte roja, el torque, o sea, este giro, muchachos, este torque de la fuerza entre las cargas es balanceado por un torque extra aplicado a la barra que está suspendida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí, muchachos? Vean. Lo que quiere decir es que, básicamente, la fuerza entre las cargas produce un torque. ¿Estamos de acuerdo? Y es decir, produce un giro. ¿Sí? Entonces, ese giro que produce, lo que vamos a hacer nosotros es que obviamente ese giro que se produce, pues me genera una torsión, como ustedes lo pueden ver aquí, una torsión, ¿sí? Y esa torsión, muchachos, pues simplemente es porque este hilo que ustedes ven acá, este alambre que ustedes ven aquí suspendido, pues él actúa como una especie de resorte cuando lo tienden a comprimir, ¿sí? No sé si usted se ha dado cuenta, puede hacer este experimento para que me entienda. Coja una cuerda o coja un hilo, un lazo, cuelgue de ahí un objeto, ¿sí? Y llega y lo rota y lo suelta. ¿Qué pasa? Pues que se intenta desenroscar, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué se intenta desenroscar? Pues porque obviamente él tiende a recuperar su forma inicial, ¿estamos de acuerdo? Entonces este alambre que ustedes ven aquí, él tiende a recuperar su forma inicial, muchachos, ¿sí? Y la ecuación que rige el comportamiento de este hilo cuando yo lo intento torcer es la ley de Hooke, es parecida a la ley de Hooke de los resortes, porque es algo parecido a un resorte. Miren que un resorte, cuando yo lo jalo o lo comprimo, él intenta recuperar su forma inicial, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, cuando yo tengo un alambre y lo tuerzo, él intenta recuperar su forma inicial, es decir, intenta devolverse, ¿sí? Entonces hay una ecuación para esto, muchachos, y es que el torque, ¿sí? El torque, a ver, vamos aquí, es igual a una constante de torsión. Le voy a poner aquí la ecuación, el torque es igual a una constante de torsión, que no es la constante de Coulomb, ojo, es una constante de torsión del alambre. Es como la constante de rigidez, ¿no? Digámoslo así, del alambre, qué tan rígido es, multiplicado por el ángulo, ¿sí? Multiplicado por el qué? Por el ángulo. Entonces, esta ecuación es muy parecida a la ley de Hooke. A la ley de Hooke. A ver, pónganme por favor ahí en los comentarios. Ustedes me recuerdan cómo es la forma matemática de la ley de Hooke. A ver, pónganme cómo es la forma matemática de la ley de Hooke. De un resorte. Si ustedes recuerdan, muchachos.
A ver, recordemos cómo es la ley de Hooke de los resortes. Fuerza, recuerden, es igual a ¿qué? A K a menos K. Exacto, muy bien. Fuerza es igual a menos K. Sería entonces menos K. Fuerza es igual a menos K por X, ¿sí? Recuerden que para un resorte, muchachos, la fuerza aplicada a un resorte es igual a menos. ¿Por qué menos? Porque si usted a un resorte lo jala hacia la derecha, él hace una fuerza hacia la izquierda, siempre en dirección contraria. Por eso es que aquí va un menos. Es igual a menos K, donde K es la constante de rigidez, por X, que sería, bueno, X sería la distancia desde un punto hasta la posición de equilibrio. O también se podría poner como K por delta X, ¿sí? También diciendo que delta es la X con respecto a la posición de equilibrio, ¿cierto? Ok, así parecido como un resorte tiende a recuperar su forma inicial. Así parecido, muchachos, un alambre tiende a recuperar su forma inicial con esta ecuación. Torque es igual a la constante de torsión por el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que estas esferas, digamos que son positivas, ambas son positivas, ¿cierto? A ver, voy a poner un signo más aquí, poner un signo más acá. Entonces, si son positivas, ellas se repelen, ¿no? Entonces se repelen, muchachos, aquí está. Fuerza eléctrica, ¿sí? Ellas se repelen y quedan a una distancia, esto se queda rígido a una distancia D, ¿sí? O a una distancia R12, ¿sí? Digámoslo aquí, esto se queda rígido, si se lo imaginan, que estas dos se repelen y este se tuerce hasta que queda quieto, ¿sí? Entonces esta es la fuerza eléctrica y esta es la R, que es la distancia entre ambas, ¿no? Ahora, muchachos, esta distancia que hay desde acá hasta acá, desde donde está el hilo hasta la carga, es D, ¿sí? Entonces recuerden, muchachos, que, a ver, los que vieron física uno, pues por favor, díganme cómo es la ecuación del torque. ¿Cómo es la ecuación del torque? El torque de una fuerza, a ver, pónganme por favor ahí la ecuación. Torque de una fuerza. ¿Cuál es el torque de una fuerza? Ok, la ecuación vectorial es R cruz F, muy bien, Santiago. Tobar y Zaira me está diciendo la fórmula escalar, que es fuerza por distancia perpendicular, ¿sí? Recordemos que el torque en física es fuerza por distancia perpendicular. Recordemos que el torque simplemente es un giro, es el efecto de giro de una fuerza, ¿sí? Entonces el torque es igual a que a la fuerza multiplicada por ¿qué? Por la distancia perpendicular, ¿sí? Torque es igual a fuerza por distancia perpendicular. Donde este simbolito significa que es la distancia perpendicular. Entonces, si usted quiere hallar el torque de esta fuerza que hace sobre esta barra, es decir, el efecto de giro que hace, ¿qué es lo que hace usted, muchachos? Pues simplemente multiplica esta fuerza por esta distancia, porque están formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí. Entonces, el torque sería fuerza por distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el torque, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el torque sería la fuerza eléctrica, que es la que está haciendo el torque aquí, si ustedes se dan cuenta, sería la fuerza eléctrica por la distancia de esa fuerza al eje de giro, ¿cierto? Que esa la conocemos, por la distancia, perfecto. Y este torque, muchachos, lo voy a reemplazar en esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces sería torque, que sería fuerza eléctrica por distancia, fuerza eléctrica por distancia, fuerza eléctrica por distancia, eh,
es igual a la constante de rigidez del alambre, constante de torsión, por el ángulo, ¿sí? Ok, entonces vean, pues pónganme mucha atención. Vean, pues, les estoy diciendo matemáticamente cómo fue que se descubrió esta ley. Recuerden que en el examen, las preguntas, mis estudiantes siempre dicen que las preguntas más difíciles son las teóricas, ¿no? Porque yo siempre les pregunto a ellos, es lo teórico más que todo. Obviamente también hay ejercicios, pero la parte teórica me interesa mucho que la dominen, ¿sí? Es el hecho de por qué o de dónde salen las cosas, ¿no? Entonces miren pues, pónganme atención muchachos. Esta constante del alambre, esta constante del alambre ya la conozco. ¿Por qué? Pues porque yo conozco de qué material es este alambre y ya he medido anteriormente este alambre, cómo reacciona a la torsión. Entonces yo ya tengo esta constante de rigidez del alambre, ¿sí? Este ángulo también lo tengo. ¿Por qué? Porque este ángulo yo lo puedo medir aquí, muchachos. Miren que aquí hay un ángulo, ¿no? Y este ángulo es el ángulo teta, ¿sí? Este yo lo puedo medir aquí en el aparato, ¿sí? Entonces este ángulo lo puedo medir, ya también lo tengo. Tengo esta distancia de acá a acá, o sea que tengo la distancia. Miren pues, ¿sí? Miren lo interesante. Entonces, ¿yo qué podría hacer, muchachos? ¿Qué podríamos hacer? Miren pues. Ah, bueno, y otra cosa. Ya tengo esta distancia también de acá a acá, la distancia entre las cargas. Porque recuerden que esta fuerza eléctrica, o sea, si usted tiene todo esto, pues entonces puede calcular la fuerza eléctrica, ¿estamos de acuerdo? La despeja y la calcula, ¿sí? Ok, la calcula y ya ya la tiene, listo, perfecto. Pero entonces recordemos a qué es igual la fuerza, la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica, a ver, vamos a mirar, la fuerza eléctrica es igual a qué? Entonces es igual acá, sí, vamos a mirar acá, por Q1, por Q2, ¿cierto? Sobre la distancia al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, muchachos, miren que a partir de este experimento, yo puedo de aquí, como ya tengo la fuerza eléctrica, pues también tengo las cargas, porque yo puedo medir las cargas que le pongo a estas dos que están aquí, yo las puedo medir qué carga es la que voy a poner en cada una. Entonces tengo ambas cargas, tengo la distancia, porque pues la distancia ahí está, mírenla. Entonces con eso puedo calcular la constante eléctrica, puedo calcular esta constante. ¿Estamos de acuerdo? Y así de hecho fue que se midió la constante eléctrica, ¿no? Yo puedo hacer este montaje y con base en este montaje calcular la constante eléctrica porque todo lo tengo, ¿sí? Tengo las cargas, tengo la R, tengo todo. Otra forma que podría también hacer yo simplemente es no medir la constante eléctrica, sino que suponiendo que ya la tenemos, lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Sería digamos, calcular cuánto valen estas dos cargas que le estoy poniendo a las esferas, ¿sí? Entonces digamos que yo llego y la froto un material, le hago tantas veces, digamos 10 veces lo froto, lo acerco a ambas cargas y estas quedan cargadas igualmente, digamos digamos que inicialmente estas cargas están juntas, entonces lo acerco a ambas y ambas quedan con igual carga, ¿sí? Entonces yo puedo calcular también por tantos frotamientos, digamos 10 frotamientos, con eso cuánta carga implica para las esferas. Entonces yo lo puedo calcular despejándolo de esta ecuación, ¿sí? Miren que yo puedo calcular cuánta carga le estoy dando a las esferas simplemente aplicando esta ecuación y verificándola, ¿sí? Es más, también podría hasta deducir este exponente de aquí, este exponente de r cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo ya las cargas que le estoy dando a las esferas, tengo la constante que ya la medí, tengo la fuerza eléctrica, pues simplemente puedo calcular una n de aquí, un exponente, sacando logaritmos. Entonces, con base en este montaje y con esta matemática que yo les estoy explicando, fue que se dedujo la ley de Coulomb, ¿sí? Con base en la balanza de torsión. Esto es muy importante pues que lo tengan en cuenta. Ok, muchachos. Entonces, vamos a mirar aquí. Scalar form of Coulomb's law. Entonces aquí, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a mirar cuál es la forma escalar de la ley de Coulomb, ¿sí? Recuerden, muchachos, que la fuerza es un vector, ¿sí?
La fuerza es un vector. A ver, quién me recuerda, por favor? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar? A ver, por favor, todos participando, todos participando ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar? Me dice Juan Esteban Calderón, vector tiene dirección, sí. Ana Tobar dice, la vectorial tiene dirección. Sí, Juan Manuel Uribe dice, vectorial es que tiene dirección y sentido, sí. Daniel dice, vectorial tiene dirección. Joan Delgado dice que el vector tiene sentido y dirección. Juan Sebastián Ávila dice, el vector tiene dirección, sí. Que la vectorial es dimensional respecto a un espacio R a la N. Ok, sí. Muy bien, aunque bueno, la escalar también, ¿no? La escalar también tiene una dimensión, ¿sí? Que sería R a la 1, ¿no? Ok, Julián David Valencia, vectorial, tiene dirección y sentido. Ania Lai, la dirección y sentido tienen vectorial y escalar, ok. Muy bien, la magnitud escalar está determinada con un número, dice Santiago Tobar. La magnitud escalar está determinada con un número y unas unidades, mientras que la vectorial tiene sentido y una dirección. Perfecto, excelente. Sí, la mayoría de gente tiene razón, ¿sí? La mayoría de ustedes tienen razón según lo que están explicando acá. Entonces aquí dice, una magnitud escalar queda completamente determinada con un número, exacto, y sus componentes y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial, además de un valor numérico y sus unidades, tienen dirección y sentido. Excelente. La fuerza, muchachos, para, para, para quedar determinada, como es un vector, necesita de magnitud y sentido, ¿sí? Entonces esta necesita de magnitud y dirección, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces hoy, direction. Entonces aquí, nosotros, un vector siempre necesita magnitud y dirección. Y la fuerza eléctrica, pues siempre va a tener las dos cosas. Ahora resulta, muchachos, que para resolver los ejercicios hay dos formas de resolverlo. Una es una forma vectorial y otra es una forma escalar, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo resolver un ejercicio de ley de Coulomb con la forma escalar. Entonces hoy vamos a ver cómo es la forma escalar de la ley de Coulomb. La forma escalar de la ley de Coulomb dice lo siguiente. Dice que la fuerza eléctrica sin vector, miren, sin vector, fuerza eléctrica entre uno y 2, fuerza eléctrica entre uno y 2, es igual a K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separa, ¿no? Ok, perfecto. ¿Sí? Esta es la forma vectorial, perdón, la forma escalar de la ley de Coulomb, ¿sí? Después vamos a ver la forma vectorial. Entonces, ¿cómo así? Me preguntarán, profesor, ¿cómo así que la forma escalar? Sí. Si tú aplicas esta ecuación, solamente podrás hallar la magnitud de la fuerza con la que se repelen o se atraen dos cargas, ¿sí? La magnitud, o sea, el valor, pero no puedes hallar la dirección. Porque mire que aquí no hay nada que tenga flecha, no hay nada, no hay ningún vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a fijarnos en la forma escalar de la ley de Coulomb, que es esta. Y en la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver la forma vectorial de esta ley, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la forma escalar y vamos a ver cómo se aplica esta ecuación para un ejercicio, ¿sí? Vamos a ver cómo es ese método para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a esta ecuación no se le pone vector por ningún lado. Ok, muchachos, y vamos a ver algo en este momento que se llama el método de las componentes, Components Method. Entonces, el método de las componentes, ¿qué significa, muchachos?
que si yo tengo un ejercicio eh, de, de calcular la fuerza neta, ¿sí? Vamos a poner acá, este componente, este método de las componentes es para hallar, es para hallar eh, de la fuerza neta, ¿sí? Is to find the net force. Es para hallar la fuerza neta, ¿sí? Entonces, este método de las componentes, muchachos, siempre que ustedes tengan en un punto, ojo pues, escúchenme bien, y en ese punto están actuando diferentes fuerzas, ¿sí? Están actuando diferentes fuerzas, F1, F2, ¿sí? Voy a poner aquí F1, F2, por acá, ¿sí? F3, etcétera. F3, F4. Estas fuerzas, muchachos, usted las puede sumar para hallar la fuerza neta, ¿sí? Es decir, la fuerza neta es igual a la fuerza 1, poner aquí la fuerza 1, más la fuerza 2, más la fuerza 3, etcétera. A ver, explíquenme, recuérdenme, muchachos. ¿Cómo es que se llama esto cuando yo sumo las fuerzas? ¿Esto se debe a qué propiedad? ¿Cómo se llama este principio? Recuérdenme cómo se llama el principio, este principio que es que yo acabo de poner aquí. Ok, Juan David. Dice superposición, exacto. Muy bien. Siempre, muchachos, siempre que ustedes vean varias fuerzas en un punto y sumen esas fuerzas, eso se llama el principio de superposición. Este principio de superposición significa que cada una de esas fuerzas se pueden sumar, ¿sí? Para hallar una fuerza neta. Y solamente se puede hallar en un punto en específico del espacio, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Principio de qué? De superposición, ¿sí? Este principio se aplica mucho en la física y es fundamental. Principio de superposición, exacto. Principio de superposición, muy bien. Esa es la la ecuación, ¿sí? Superposición. Perfecto, muchachos. Ahora, sí, también, efectivamente me está diciendo John Jairo Narváez y Julio César Betancourt la fuerza resultante. Sí, claro, la fuerza resultante. O sea, esta es la fuerza resultante. Pero ¿yo por qué puedo hallar la fuerza resultante? Pues ¿por qué? Porque estoy aplicando algo en física que se llama el principio de superposición, muchachos. ¿Qué es el principio de superposición? Básicamente, ¿qué dice? Que en un punto del espacio, la fuerza total que actúa sobre ese punto es igual a la suma de las fuerzas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el principio de superposición. Muy bien. Ahora, muchachos, resulta que esta es una forma de resolver los ejercicios y esta forma la vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, hay una forma de resolver los ejercicios que es si yo no quiero trabajar con vectores, sino que quiero trabajar con componentes. ¿Qué significa que quiero trabajar con componentes? Entonces, a ver, recordemos lo básico, ¿sí? Si usted tiene una fuerza, digamos en 2D, haga de cuenta que tiene una fuerza F, ¿no? Y esta fuerza usted la va a descomponer en dos ejes, ¿sí? En el eje X y en el eje Y, ¿estamos de acuerdo? La va a descomponer aquí en este eje X y en el eje Y, ¿sí? Fuerza en X y fuerza en Y. Ok, perfecto. Entonces, a ver, les quiero preguntar, muchachos. Voy a hallar primero esta fuerza en X, esta fuerza que está aquí, ¿sí? Ah, pero déjenme, yo aquí cambio algo. Ok.
Entonces miren pues muchachos, tengo este ángulo aquí. Tengo este ángulo acá, aquí. Y quiero hallar las componentes de esta fuerza. Recuerden que, y me dirán, profesor, ¿y qué significan las componentes? Es hallar cuánto vale esta fuerza en el eje X, que este sería el eje X, y cuánto vale la fuerza en el eje Y. Será el eje Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá voy, yo quiero hallar la fuerza en X. Y quiero calcular aquí cuánto vale la fuerza en Y. Entonces quiero que por favor cada uno de ustedes me diga cuánto vale la fuerza en X y cuánto vale la fuerza en Y. A ver, díganme, primero les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto vale la fuerza en X? Todos por favor participen y pónganme en los comentarios. ¿Cuánto vale esta fuerza en X? A ver, Johan Marín dice F coseno de teta. F por coseno del ángulo dice Juan Manuel Uribe. Zaira dice F por coseno. Giner dice F coseno de teta. Joan Delgado dice F por coseno de teta. Juan Esteban Calderón dice F de X es igual a F por coseno. Luis Enrique Gallego dice F por coseno. Federico Ríos dice F por coseno. Julián David Valencia también. John Jairo Narváez también. Juliana Rodríguez también. Nicolás Cortés también. Daniel también. Federico Ríos dice F es igual. Fy es igual a F seno. Pero estoy preguntando por la Fx. ¿La Fx cuánto vale? Juan José Mejía dice F es igual a Fx coseno. Dice Ana Lía dice no está mal. Andrés Ramírez dice F por coseno. Isabela Cardona dice F por coseno. Ok. Bueno, veo que todos. Ana Lía dice es por seno. Seno. Bueno. Efectivamente, Analai sí es F por seno, no es F por coseno. O pues que aquí es donde comienzan las cosas a tener mucho, uno tiene que tener mucho cuidado. Siempre se nos ha dicho que en el eje X va el coseno, que en el eje X va el coseno y que en el eje Y va el seno, ¿sí? Eso usualmente se lo dicen a uno. Pero resulta que no. Siempre en X no es coseno, no. ¿El coseno dónde va? El coseno va donde esté el ángulo. Es decir, recuerden que hay dos catetos. Un cateto adyacente que está tocando el ángulo, que sería este. Miren, este cateto está tocando al ángulo, por eso se le llama adyacente. Mientras que este cateto no está tocando al ángulo. O sea que es el cateto opuesto. Siempre apréndanse esto de memoria, muchachos. El eje que está tocando al ángulo va multiplicado por coseno. Repito, el eje que está tocando al ángulo va multiplicado por coseno. Entonces, en este caso, muchachos, lo que significa esto es que es esta fuerza en Y sería F, multiplicada por coseno, ojo, por coseno, ¿sí? Ojo. Entonces, en la fuerza en Y sería F por coseno. Profesor, ¿por qué? A mí siempre me han dicho que la F en Y es por seno y no por coseno. Pues claro, porque en la mayoría de dibujos que usted ve en la clase, el ángulo no lo dibujan aquí con el eje Y, sino que lo dibujan con el eje X. ¿Sí? En otras palabras, donde vaya el ángulo, va coseno. ¿Estamos de acuerdo? Si el ángulo va en el eje Y, pues entonces en Y va coseno. Si el ángulo va en el eje X, entonces en el eje X va coseno. Por lo tanto, aquí en el eje X sería F por seno. Por seno. ¿Sí? Ok. Siempre donde esté el ángulo va con coseno. Como el ángulo va en Y aquí, entonces en el eje Y va multiplicado por coseno. Y en el otro, pues simplemente es por seno y ya. ¿Sí? Ok. Perfecto. Súper bien. Esto es lo primero que yo creo que ustedes entiendan, porque en esto se basan la mayoría de ejercicios de método de las componentes. Si usted se acuerda de esto de ahora en adelante, no va a tener ningún problema con los ejercicios de método de componentes, ¿sí? Entonces, esto que nunca se les vaya a olvidar, ¿cierto? Esto. Y también podríamos hacer pues el otro dibujito, pues yo no lo voy a hacer, pero usted lo puede hacer en su casa.
el otro dibujito de, en vez de dibujar el ángulo en el Y, lo dibuja en el X y pues esto se intercambia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos que olvidarnos de eso que siempre lo repetimos y que alguien nos lo enseñó. En el eje X va coseno. No, no, eso es falso. El coseno va donde esté el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso es lo primero que tenemos que recordar. Entonces, ¿de qué es lo que trata este método de las componentes, muchachos? Vean pues. Este método de las componentes se aprovecha también del principio de superposición. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, pues se lo voy a decir aquí para que lo puedan entender un poquitico, ¿sí? Entonces vean pues, muchachos. Resulta que el método de las componentes dice que la fuerza neta es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, etcétera, ¿cierto? Pero obviamente yo sé que la fuerza neta, pues la fuerza neta, ¿qué es, muchachos? La fuerza neta es la fuerza en X, la fuerza neta en X, vean pues, la fuerza neta en X, coma, voy a anotar esto en términos de, de comas, ¿cierto? Coma la fuerza neta en Y, la fuerza neta en Y es igual a ¿qué? Es igual, pues lo mismo aquí. Sería la fuerza 1 en X, coma la fuerza 1 en Y, ¿no? Fuerza 1 en Y, ¿sí? Más lo mismo, la fuerza 2, pero la fuerza 2 ¿qué es? Pues la fuerza 2, digamos que estamos en dos dimensiones, ¿no? Fuerza 2 en X, coma, fuerza 2 en Y. Más, y aquí tendríamos fuerza 3 en X, coma, fuerza 3 en Y. Ok, perfecto. Y esto pues sigue de ahora en adelante, ¿no? Básicamente. Ok. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta ecuación, muchachos, que era una ecuación vectorial, miren que yo ya al anotarla acá, ya no tiene vectores. ¿Sí se dan cuenta que ya estas fuerzas ya no tienen vectores? Pues como ya no tienen vectores, ¿qué es lo que significa? Que ya estoy hablando de componentes. Por ejemplo, la fuerza neta tiene una componente en X, otra componente en Y. La fuerza 1 tiene una componente en X, otra en Y. Y miren que ya estas componentes ya no tienen una flecha arriba, porque ya estamos hablando de las componentes, ¿sí? Que serían estas componentes que ustedes ven acá. ¿Estamos de acuerdo? Esas componentes. Entonces yo puedo decir aquí lo siguiente. Yo puedo decir aquí, para X, vamos a ponerlo aquí, para X, para X. Entonces, para X, ¿yo qué puedo decir, muchachos? A ver, saquemos la ecuación de componente a componente. Entonces, para X, ¿yo qué diría, muchachos? Que la fuerza neta en X, que la fuerza neta en X es igual a ¿qué? Pues es igual a fuerza 1X más fuerza en 2X, más fuerza en 3X, ¿cierto? Y lo mismo podría decir para Y, ¿no? Para Y, podríamos decir lo siguiente, que fuerza neta en Y, es igual a fuerza 1 en Y, más fuerza 2 en Y, fuerza 2 en Y, más fuerza 3 en Y. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente lo que acabo de decir es que que esta segunda componente es igual a esta, más esta, ¿cierto? Y también lo que hice fue que esta primera componente es igual a esta, más esta, más esta. Como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, entonces miren una forma muy fácil aquí del método de los componentes. ¿Qué consiste el método de los componentes? Que a usted al sumar las componentes en X de cada fuerza, le da la fuerza neta en X. Y al sumar las componentes de las fuerzas en Y, le da la fuerza neta en Y. ¿Sí? Y ya con estas dos fuerzas netas, pues ya podríamos
tener la fuerza neta en total. La fuerza neta sería esta fuerza que me dio en X neta, coma la fuerza neta que me dio en Y. Ahora, la pregunta es, ¿usted cómo podría hallar la magnitud? Sí, la pregunta es, ¿cómo podríamos hallar la magnitud? A ver, díganme ustedes, muchachos, ¿cómo podría hallar la magnitud? ¿Cómo podría hallar la magnitud, muchachos? Díganme pues, ¿cómo podría hallar la magnitud? ¿Cómo podría hallar la magnitud? A ver, les pregunto. Ok, perfecto, exacto, ¿sí? La magnitud se halla sumando esas dos componentes y elevándola al cuadrado, ¿sí? Exacto, ¿sí? Como dice Federico, Pitágoras, exacto. Pitágoras, José Juan Manuel, Juan Pablo, excelente, sí, muy bien. Con Pitágoras, ¿sí? Ok, entonces, ¿y por qué se halla con Pitágoras? Pues porque estos dos vectores, estos dos componentes, estos son perpendiculares, están formando 90 grados, ¿no? Porque uno va en X y otro va en Y. Entonces, como uno va en X y otro va en Y, ¿cierto? Estamos hablando de que esto viene así, de que esto viene de esta forma, de que esto viene fuerza neta en X, fuerza neta en X, ¿sí? Y fuerza neta en Y, fuerza neta en Y. Entonces lo que nosotros hacemos acá es hallar la diagonal de este rectángulo, porque esto está formando 90 grados, ¿no? Entonces esta diagonal, si nosotros recordamos, pues obviamente, ¿cómo hallar la magnitud? Pues es la hipotenusa, ¿no? Entonces la fuerza neta sería la magnitud, ¿sí? La fuerza neta, pero sin vector arriba, sin vector, sería igual a la raíz cuadrada de fuerza neta en X al cuadrado más la fuerza neta en Y al cuadrado. ¿Sí? Ok. Perfecto. Súper bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, la idea es que es muy importante que ustedes vean en estas ecuaciones y que nunca se equivoquen en la notación, muchachos. ¿Qué quiere decir en la notación? Que si usted aquí está utilizando el método de las componentes, mire que ninguna de estas tiene una flecha arriba, ¿sí? De ahora en adelante nos vamos a acostumbrar. Nada de esto tiene flecha arriba. Y nada de esto tiene una componente que indique que es vector, ¿sí? Porque todos son escalares. Todo esto es escalar, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la notación con la flecha arriba? Cuando las tengamos así, sin descomponerlas, como en la siguiente clase, ¿sí? Pero por hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver un ejercicio por los métodos de las componentes? Ya les voy a decir cuáles son los pasos, el paso a paso. Y lo vamos a hacer de una vez con un ejercicio, ¿sí? Que ese es el problema, este sería el ejercicio. Miren lo que dice este ejercicio. Dice lo siguiente, dice, 5 cargas puntuales se ubican como se muestra en la figura, ¿sí? Calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q5. Y le piden resolver el problema por el método de las componentes, ¿sí? Entonces en este momento les voy a mostrar cuál es la figura, ¿sí? Para que la hagamos ahí de una vez, por favor. Bien, ustedes bien juiciosos allá. Las van a hacer este dibujito, ¿sí? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es un cuadrado,
Vamos a poner aquí un cuadradito. Vamos a poner aquí un cuadradito. ¿Sí? Este es un cuadrado. Y tenemos este cuadrado, muchachos. ¿Sí? Tenemos estas cargas. Me están diciendo, muchachos, que esta carga de acá, para que lo tengamos en cuenta, esta carga de acá es menos 2Q. Esta de acá es menos 2Q. Esta carga de acá es 3Q. Esta carga de acá es Q. Y esta carga de acá es 4Q. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Entonces me están diciendo hallar la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q5. ¿Sí? Sobre la carga Q5. Entonces, bueno, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál sería la carga Q5? ¿Sí? Aquí sería, vamos a corregirlo acá, Q5 es 5Q sobre 5Q. ¿Sí? Esta sería la de 5Q. 5Q. ¿Sí? Ok, y me están diciendo que en este rectángulo, en este cuadrado, me están diciendo lo siguiente, muchachos. Me están diciendo que el lado de este cuadrado es A. ¿Sí? Algo importante, muchachos, es que aquí viene algo bien interesante, y es que la carga vale, o sea, tomar el valor, esta Q que ustedes ven acá, vale 5 nanocoulombs. ¿Sí? 5 nanocoulombs. Vamos a anotar ahí, 5 nanocoulombs. Eso es un dato, pues, que da el ejercicio y que lo tenemos que tener a la mano, ¿no? El otro dato que da el ejercicio es que A vale 2 centímetros. 2 centímetros, ¿sí? A vale 2 centímetros. Ok, muy bien. ¿Sí? Bueno, y aquí viene algo bien importante también, y vamos a decir que este B vale 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo bien importante, y es que este lado de acá, muchachos, a ver, venga, yo lo cambio un poquito. Este lado de aquí vale B. Vale B. Este lado de acá vale B. Vale B, ¿sí? Aunque A y B, pues en este caso vale lo mismo, pero no siempre van a valer lo mismo. Pues en este caso es un cuadrado, pero no siempre va a ser un cuadrado, ¿sí? Entonces le están pidiendo la carga, la fuerza resultante sobre la carga de 5Q, ¿sí? Ok, muchachos, básicamente eso es lo que están pidiendo ahí. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a resolverlo rápido, ¿sí? Con la metodología, pues que les voy a explicar. Es una metodología muy fácil, ¿sí? Es una metodología muy fácil. Entonces, viene algo bien importante, y es lo siguiente, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es que esto se resuelve por pasos. Si usted sigue estos pasos que le voy a decir, que son pasos que yo me inventé, pues digamos como para tener un orden, pero pues no es que esté en los libros, no. Usted en los libros pues va a encontrarlo, va a encontrar que la solución es de una, ¿cierto? Pero si usted sigue estos pasos que yo le voy a decir, que son unos pasos que yo diseñé, digamos como
lo puedan entender de una forma más sencilla, ¿sí? Es una metodología pues eh, que yo diseñé como para que la puedan entender de una forma más fácil, pues obviamente no va a tener problemas con las tareas y no va a tener problema con la tarea ni con los talleres pues que se le pongan, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver. El paso uno, ¿sí? ¿Cuál es el paso uno, muchachos? El paso uno es enumerar las cargas, ¿sí? Enumerar las cargas, ¿sí? Number charges. Enumerar las cargas, ¿sí? Entonces, en este caso, enumeremos las cargas. Entonces, en este caso sería, yo las voy a enumerar como yo quiera, o sea, no hay como un requisito. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que esta es Q1, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, que esta es Q1. Yo voy a decir que esta de acá es Q2. Yo voy a decir que esta de acá es Q3. Y yo voy a decir que esta de acá es Q4. ¿Sí? Ok. Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero no las pueden enumerar como quieran. Si vuelvo y les digo, no es pues como un requisito, digamos, ponerla, no es necesario. Ese sería el paso 1, ¿sí? Ahora vamos para el paso 2. El paso 2 sería dibujar las fuerzas, ¿sí? Voy a ponerlo aquí con otro color, como para que ustedes me capten la idea de qué es lo que estoy haciendo. Vamos a poner aquí paso 2, ¿sí? Paso 2. Entonces el paso 2 sería dibujar las fuerzas entre las cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esta carga y esta carga, miren que una es negativa, ¿sí ven? Menos 2Q. Y esta es positiva, 5Q, ¿cierto? Es decir, esta es positiva, porque mire que es 4Q, y esta es positiva, que es 3Q, ¿sí? Entonces, entre esta y esta carga, entre la carga 1 y la carga 4, entre estas dos, se atraen, ¿no? Entonces voy a dibujar las fuerzas sobre la que me están pidiendo, es decir, sobre las 5Q. Voy a dibujar la fuerza entre estas 5Q. Entonces pregunta, si estas dos se atraen, díganme, si voy a dibujar la fuerza en esta de 5Q, ¿hacia dónde la dibujo? Díganme. Si estas dos se atraen, díganme sobre esta carga de 5Q, ¿hacia dónde dibujo la fuerza? Díganme ustedes. Exacto, hacia la izquierda. Exacto. Exacto, muy bien. Izquierda. Perfecto. Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces esta sería la fuerza de la carga 1 sobre la carga 4. Fuerza 1, 4. 1, 4. Fuerza de esta sobre esta, ¿estamos de acuerdo? Y por eso va hacia la izquierda. Muy bien. Ahora vamos a dibujar la fuerza entre estas dos cargas, ¿sí? Entre esta y esta. Entonces, como entre esta y esta, ambas son positivas, pues se repelen, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde la dibujo? Sobre la carga 5Q, pues la voy a dibujar así, en esta dirección, ¿cierto? Sería de esta forma. F 2, 4, ¿sí? 2, 4. Exacto. 2, exacto. 2, 4. ¿Sí? Entonces este sería F1, 4 y este sería F2, 4, ¿sí?
Ok, perfecto. Entonces aquí podemos ver, esta es la otra fuerza. Y la otra sería que como esta es positiva y esta es positiva, ambas son positivas, pero entonces, bueno, hagamos una cosa, para que sea más fácil, para que me quede más fácil el dibujo. Vamos a hacer algo, voy a hacer un cambio aquí. Voy a decir más bien que esta carga de menos 4Q sea, de que esta 4Q sea negativa, ¿sí? Entonces voy a decir más bien que esta en vez de ser positiva, que sea negativa, ¿sí? Pero solamente lo hago para que el dibujo no se me sature, porque es que yo estoy viendo que de pronto el dibujo se me va a saturar. Voy a poner esta negativa. Esta sería negativa, negativa. Y, y entonces está positivo con negativo se atraen. O sea que hacia donde dibujo la fuerza sobre 5Q, pues hacia abajo, porque se atraen, ¿sí? Y esta sería F 4. ¿Por qué? Porque es de la carga 3 sobre la carga 4. Listo, perfecto, muchachos. Ahí tenemos el paso 2, ¿sí? Estoy poniendo con colores para que me entiendan. Este paso 2 lo puse en morado para que vean que fue dibujar los vectores morados, ¿sí? Ahora sigue el paso 3. Paso 3. Step 3. Paso 3. Entonces el paso 3, muchachos, el paso 3 sería de la siguiente forma. El paso 3 sería descomponer las fuerzas oblicuas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Paso 3. Descomponer las fuerzas oblicuas, ¿sí? ¿Qué es una fuerza oblicua? Pues es aquella que no está ni en el eje X ni en el eje Y. Miren el dibujo y díganme de estas fuerzas cuáles son oblicuas. A ver, pónganme ahí, de esas fuerzas que están ahí, ¿cuáles son oblicuas? De esas fuerzas que ustedes ven ahí, ¿cuáles son oblicuas? Exacto, F 2 4, perfecto. Esta es oblicua. Entonces esta fuerza la vamos a descomponer aquí y aquí. Vamos a descomponerla en este eje, ok. Y vamos a descomponerla en este eje. ¿Sí? Ok. Pónganme mucha atención en este paso que les voy a decir. Mucha atención. Siempre que usted vaya a descomponer una fuerza, usted necesita saber un ángulo para saber dónde va el coseno. ¿Sí? Para saber dónde va el coseno. Entonces, ojo. Vean pues. Vean pues. Siempre que usted tenga, siempre que usted tenga eh, siempre que usted tenga que descomponer una fuerza, siempre que usted tenga que descomponer una fuerza, necesita un ángulo, ya sea un ángulo con el eje X o con el eje Y, ¿sí? Siempre, 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 ¿sí? Ojo pues, siempre que usted tenga que descomponer una fuerza necesita un ángulo, ya sea con el eje X o con el eje Y, ¿sí? Déjenme aquí yo
yo aquí borro algo porque se me está estorbando este 5Q. Ok, y voy a ponerlo otra vez, pero aquí abajito. ¿Sí? Esta ya sabemos que es 5Q. Esto es igual a 5Q. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces necesitamos un ángulo, ya sea o con el eje X o con el eje Y, ¿no? Aquí la gran pregunta es, bueno, profesor, ¿y cuál ángulo? ¿Dónde está? Esa es una muy buena pregunta. Profesor, y dígame, ¿dónde pongo el ángulo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? ¿En X o en Y? Entonces yo les digo, les voy a decir lo siguiente, usted lo pone donde quiera, según donde esté el dibujo. Si en el dibujo a usted, supongamos que usted en el dibujo no, solamente le dan A y B, no le están dando ningún ángulo por ninguna parte, usted tiene que calcularlo. Entonces yo voy a suponer, muchachos, que aquí, vamos a hacer lo siguiente. Voy a suponer que acá voy a calcular este angulito, pero lo voy a poner de verde porque estamos en el paso 3. Denme aquí. Voy a ponerlo de verde porque está en el paso 3. Denme aquí, eso. Entonces voy a ponerlo aquí. Aquí. Vean pues. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Yo quiero ponerlo en X. Ay, profesor, ¿y por qué lo puso en X? Usted lo pone donde quiera, no hay ningún problema. ¿Sí? Usted lo pone donde quiera. A no ser que el ejercicio ya le dé un ángulo ahí. Si el ejercicio le da un ángulo acá, pues obviamente pues usted trabaja con ese ángulo, ¿sí? Pero como aquí en este caso yo no tenía ningún ángulo, pues yo lo pongo donde quiera. Si quiero, yo lo pongo con X, ¿sí? Pero también lo puedo poner en el Y, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, este ángulo que está en X, muchachos, este ángulo que está en X, tengan mucha atención, este ángulo que está en X, pues este ángulo de acá sería exactamente este ángulo de acá, ¿no? Porque miren que aquí tengo el eje X y la diagonal, y aquí sería el eje X y la diagonal. Entonces este ángulo lo tengo que poner en dos partes. Ojo pues, le estoy dando las claves de los ejercicios, ¿no? Esas son clavecitas. Ese ángulo que usted necesita para descomponer, usted lo tiene que poner tanto en las flechas de los vectores, en las fuerzas que están acá, como en el dibujo, en el triángulo del dibujo, ¿sí? Siempre que usted necesite un ángulo, tiene que ubicar en el dibujo cuál es el triángulo y ubicar ese mismo ángulo. Es decir, que ese ángulo tiene que estar dos veces, tiene que estar tanto en las fuerzas como en el dibujo, en el triángulo. ¿Cuál triángulo, profesor? Pues el que usted quiera. Lo ubica, ¿sí? Perfecto. Ahora, muchachos, ahora sí la pregunta viene la siguiente, según lo que ya aprendimos. Acabamos de aprender que si la fuerza va en X, perdón, el ángulo, si el ángulo va en X, pues entonces en ese eje X va coseno. ¿Sí se acuerdan? Si el ángulo va en X, en ese eje X va coseno. Entonces aquí sería F, en este eje sería F24, F24 por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué es coseno? Porque ya le dije, el eje que tenga el ángulo adyacente, es decir, este ángulo está tocando a este eje X, va multiplicado por coseno. Y el otro, profesor, el otro va con seno. Entonces sería F2, 4, seno. Seno. Ok, perfecto. Siempre este paso es fundamental, muchachos. ¿Sí? Recuerden, si el dibujo no le da el ángulo, usted lo tiene que poner. ¿Sí? Muy bien, ese sería el paso 3. Paso 4. Paso 4. Ojo pues, si sigue el paso 4. ¿Sí? Poner aquí paso 4, muchachos. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí el paso 4. Y lo voy a poner en gris. ¿Sí? Para que, o bueno, lo voy a poner mejor en negro, ¿no? Para que se vea mejor, porque si no en gris yo no sé si de pronto se vea. ¿Sí? Entonces paso 4. Paso 4. Ok. El paso 4, muchachos, es bien fácil. El paso 4 es aplicar esto, muchachos, lo que acabamos de ver. Es hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Sí? Es decir, calcular la componente neta en X y calcular la componente neta en Y. Es decir, hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Ese sería el paso 4. ¿Sí? Vamos a hacer simplemente la sumatoria de fuerzas en X, muchachos.
Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Sumatoria. Vean, yo subrayo esto aquí. Ok. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, muchachos. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, muchachos, simplemente es usted mirar aquí y mirar las fuerzas que van hacia la derecha menos las que van hacia la izquierda. Las componentes que van hacia la derecha menos las que van hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la componente que va hacia la derecha? Si usted ve esta verdecita, esta F24 coseno de teta va hacia la derecha. Entonces, este sería F24, ¿cierto? F24 por el coseno, ¿sí? Coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo. F24 por el coseno del ángulo, que es positiva, va hacia la derecha, verde, ¿no? Esta va hacia la izquierda, la F14. Entonces, menos F14, menos F14, ¿sí? Ok, muchachos, esto ya, les recuerdo que esto, pues ya no le pongo nada de signo de vector porque todos son componentes, ¿sí? Se supone que estamos trabajando en el eje X. Listo, tengo la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Esa es la sumatoria de fuerzas en X, entonces vamos a resolverla, muchachos. ¿Cómo la resolvemos? Me preguntarán, bueno, profesor, ¿y cómo resuelvo esto? Entonces miren pues cómo se resuelve. Sumatoria de fuerzas en X es igual, ¿cierto? A F24, entonces aplico la ley de Coulomb. ¿Cuál es la ley de Coulomb, muchachos? ¿Qué F24 qué es? Es K por la carga 2, a ver, K por la carga 2, ¿sí? Por la carga 4, sobre la distancia entre 2 y 4 al cuadrado, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Ok, perfecto. Menos F14. ¿Qué es F14? Es K por Q1, ¿sí? Por Q4. ¿Sobre qué? Sobre R14 al cuadrado, ¿sí? Y esa sería la ecuación, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es reemplazar. Ahora reemplacemos los datos. Entonces sería sumatoria de fuerzas en X sería igual a ¿qué? Entonces vamos a mirar. Vamos a reemplazar. Bueno, antes de reemplazar voy a dejar indicada la K. Entonces voy a dejar indicada K por Q2. ¿Cuánto vale Q2? A ver, ¿cuánto vale Q2? Pues aquí la podemos ver. Vean, Q2 es esta, vale 3Q. Entonces K por, entre paréntesis, 3Q. ¿Sí? Déjenme aquí, yo borro acá. Ok, entonces sería por 3Q. 3Q, ¿cierto? Por Q4. ¿Cuánto vale Q4? Entonces, Q2 por Q4. Q4, mírenlo acá, vale 5Q. Entonces sería por 5Q
Entonces vamos a poner por 5Q, déjenme ver aquí. Sería por 5Q, 5Q, ¿sí? Sobre R24. Miren pues, ¿qué es R24, muchachos? Es la distancia entre la carga 2 y la carga 4. Este sería R24, este. Este sería R24, esta distancia. Y esta distancia, muchachos, ¿a qué es igual? Esto es una hipotenusa, ¿no? Entonces ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo así que el R24 vale esto? Sí, vean. La distancia entre la carga 1 y la carga 2 es R12. Entonces aquí, esta distancia de acá sería R12. Esto sería R12. Sería A. ¿Sí? Esta distancia que es de acá. La distancia entre la carga 2 y la carga 3, que sería esta de acá a acá, se llama B. Entonces esta sería R. ¿R qué? 2, 3. ¿Sí? Y esta distancia que es de acá a acá sería R 4. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es una hipotenusa, muchachos. La hipotenusa es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la, la hipotenusa. Entonces sería, entonces aquí abajo quedaría la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Esta sería la raíz cuadrada. Pero como está al cuadrado, pues se cancela. O sea que esto me va a quedar así. A a la 2 más B a la 2. ¿Estamos de acuerdo? A a la 2 más B a la 2. ¿Sí? Ok. Esto sería así. ¿Por qué quedó sin la raíz? Pues porque está elevado al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. Y el coseno de este ángulo es, según si recordamos nosotros por la trigonometría básica, el coseno es cateto adyacente, que sería este B, cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que sería por B sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? La hipotenusa es la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. A a la 2 más B a la 2. Ok. Menos. Sigue esto, muchachos. Sigue esto. Bueno, pero entonces aquí va a hacer una división para que no se me, para que el tablero quede más despejado. Sí, voy a dividir aquí. Entonces sigue menos qué, menos esta que está aquí, ¿cierto? Entonces sería menos K por Q1 por Q4. ¿Cuánto vale Q1? Q1 vale menos 2Q, pero ojo que aquí viene una clave muy importante. Siempre que usted reemplace las cargas en este método de las componentes, como son escalares, no se tienen en cuenta los signos de las cargas. Repito, siempre que usted reemplace las cargas en este método de los componentes, no se tiene en cuenta el signo de las cargas, porque todo es magnitud. Entonces, y me preguntarán, profesor, ¿y por qué no se tiene en cuenta? Pues porque usted ya lo tuvo en cuenta al dibujar este vector. Al dibujar este vector, usted dijo que esta era negativa y que esta era positiva, entonces que se atraen. Al usted meter eso, ya tuvo en cuenta el signo. Entonces no hay que volverlo a tener en cuenta, porque sería como tenerlo en cuenta dos veces, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí, cuando esté reemplazando en la ecuación, ese signo no se tiene en cuenta. Entonces, aquí sería K por ¿cuánto? Por 2Q, ¿sí? K por 2Q. ¿Por cuánto? Por, entonces, Q1 es 2Q. Por Q4, y Q4 es 5Q, ahí están, vean, Q4 es 5Q. Entonces sería por 5Q. 5Q. ¿Sí? Sobre ¿cuánto? Sobre, esto quedaría sobre R14. ¿Y cuánto es R14? La distancia entre la carga 1 y la carga 4, esta distancia de acá a acá, es B.
Sobre b al cuadrado, entonces sobre b al cuadrado. Y esta, muchachos, sería la fuerza neta en X, ¿sí? Entonces les voy a pedir el favor que ustedes bien juiciosos utilizando la calculadora reemplacen todos los datos aquí, en esta ecuación. ¿Cuáles datos? Van a reemplazar la carga como 5 nanocoulomb. Este 5 nanocoulomb se puede expresar así, como 5 por 10 a la menos 9, ¿sí? 5 por 10 a la menos 9. Eso significa nano, ¿sí? Nano significa 10 a la menos 9. Entonces 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Esta la van a reemplazar por 0,02, 0,02. Déjenme aquí que es que está fallando un poquito este lápiz, entonces por eso me da dificultad a veces escribir, ¿sí? 0,02 metros, ¿sí? Y lo mismo, esta otra B, ¿sí? Vale 0,02, ¿cierto? 0,02. 0,02, ¿sí? Ok. Muy bien. Cero coma cero dos. Bueno, muchachos, entonces aquí simplemente este 5 nanocoulomb es 5 por 10 a la menos 9, ¿sí? A la menos 9. Reemplazan el A por 0,02 y el B por 0,02. Reemplacen por favor todos esos datos aquí. La K ya la vimos, que vale 9 por 10 a la 9. Reemplacen todo esto y me dicen cuánto les daría la fuerza en X. ¿Sí? Ahí está. Muchachos, reemplacen ahí. Reemplacen todos los datos acá en esta ecuación y ahí me da la fuerza en X. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con Y. ¿Sí? De pronto los que no están entendiendo todavía, pues si miran este procedimiento de Y, pues ya la van a coger. ¿Sí? Porque es el mismo procedimiento pero con las fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces pónganle por favor mucha atención. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo son las sumatorias de fuerzas en Y? Entonces, pregunta, ¿cuáles fuerzas están en el eje Y aquí? En el eje Y, pues en el eje Y está esta verde que va hacia arriba y esta violeta que va hacia abajo. Ahora, la verde que va hacia arriba es esta es la positiva. Es F24 seno de teta. Entonces esto sería F24, F24, F24 por el seno, F24 por el seno del ángulo, eh, menos esta fuerza que va hacia abajo, que se vería F34. F34. Ok, muy bien. Entonces, me están diciendo cuánto vale la K. La K vale 9 por 10 elevado a la 9. ¿Sí? Ok, entonces F en Y, sumatoria de fuerzas en Y, eso sería igual a cuánto entonces? Fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y sería entonces igual a F24. Entonces aquí reemplacemos la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? ¿Cuánto es igual a F24? F24 sería igual a que acá por Q2 sería acá por Q2 por Q4, ¿sí? Acá por Q2 por Q4
sobre la distancia entre 2 y 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por el seno del ángulo que está ahí. Y el seno del ángulo que está ahí, según trigonometría, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que sería el cateto opuesto, que es este, que sería A, cateto opuesto A, sobre esta hipotenusa, que es la raíz cuadrada, ¿sí? Recordemos que esta hipotenusa es la raíz cuadrada de esta al cuadrado más esta al cuadrado. Entonces sería por A sobre la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2, ¿sí? A a la 2 más B a la 2, ¿sí? Ok, muy bien, excelente, listo, perfecto. Menos, entonces miren muchachos lo que sigue, menos qué, menos F34. ¿Y qué es la fuerza 34? Bueno, me está diciendo Sofía, primero póngalo en general. Me está diciendo Sofía, primero póngalo en general para, desarrollarlo en la segunda parte. Sí, si uno quiere, primero lo puede poner en general para desarrollarlo, ¿no? Pero pues igual yo aquí ya estoy reemplazando lo que vale, ¿no? Lo que vale el seno, ¿sí? Menos F34. ¿Y F34 qué es? Es K por Q3 por Q4. K por Q3. Q3 por Q4. Q3 por Q4. Sobre la distancia entre 3 y 4. ¿Cuánto vale la distancia entre 3 y 4? La distancia entre 3 y 4 sería esta de acá, muchachos. Vale A, ¿sí? Entonces sobre A al cuadrado, ¿sí? Entonces, por favor, ahí muchachos, ustedes me van a decir cuánto les daría la fuerza en Y, ¿sí? Me van a decir cuánto les daría la fuerza en Y. Y me van a decir, profesor, bueno, ¿y cuánto vale Q2? Pues Q2 ya lo tenemos, miren, Q2 sería 3Q. ¿Cierto? Ah, profesor, ¿cuánto vale Q4? Q4 pues vale 5Q. Y Q pues vale este valor que usted ve aquí, ¿sí? Entonces simplemente reemplacen los valores acá y me dicen cuánto vale. A ver, necesito dos personas, por favor. Dos personas que hagan la fuerza en X cuánto, en la calculadora y dos personas que hagan la fuerza en Y en la calculadora y me digan cuánto les dio. Entonces, por favor, hay dos personas que me digan cuánto vale la fuerza en X y dos personas que me digan cuánto vale la fuerza en Y. Fuerza en X, ya hay alguien que me dice que da menos 112,5. A ver, ya la hizo Julián David, otra persona. A ver,
Tenemos diferentes versiones. Una tercera persona. Es que a uno le da menos 112,5, a otra le da ¿qué? 105.676. Y a otro le da menos 0,003. Necesito por favor que se pongan de acuerdo. A otro le da 0,00047. A otro le da 0,0026. Bueno, por unanimidad, la mayoría les da menos 0,000026. 0,0026. ¿Por qué les dará tan diferente, muchachos? ¿Será la marca de la calculadora? ¿Qué será? 0,0026. Esta sería la fuerza en X. Ok, ok, muchachos. Y la fuerza en Y. Sí, ahí estaban preguntando que en qué tiene la calculadora. Estaban preguntando. Pues no importa, porque como aquí no están sacando ni senos ni cosenos, no importa en qué la tenga. Ahí puso alguien que está modalidad de vacaciones, ¿no? Bueno, díganme por último cuánto vale la fuerza en Y. A ver, juiciosos todos calculando la fuerza en Y. Todos calculando la fuerza en Y. Sí, y al final, es más, uno al final puede calcular cuánto vale la fuerza neta, la fuerza resultante o la fuerza neta, ¿sí? La fuerza resultante, que recordemos que es la raíz cuadrada de esta al cuadrado más esta al cuadrado, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras, ¿no?
Muchachos, ¿cuánto vale la fuerza en Y? A ver. Eso, bueno, parece que ahora sí ya la están haciendo bien. Menos 0,0, doble cero, ¿cierto? Doble cero. A ver, es que me está fallando este lápiz, no sé por qué está fallando. 0,0087. 0,83. ¿Sí? Ok, muchachos, y ya con esto tendríamos la fuerza en Y, ¿sí? Y esta fuerza en Y, pues simplemente si, si le saco la resultante, que sería la raíz cuadrada de fuerza en X al cuadrado más fuerza en Y al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Le saco la resultante y ahí ya me da la fuerza resultante, ¿sí? Es más, uno hasta el final puede calcular, muchachos, cuánto es el ángulo de esa fuerza resultante. Diciendo que el ángulo de la fuerza resultante es tangente a la menos uno. Uno puede decir tangente a la menos uno, tangente a la menos uno, de fuerza en Y sobre fuerza en X, ¿sí? Fuerza en Y sobre fuerza en X. ¿Sí? Entonces al final uno ya podría hallar eso. En esto consiste, muchachos, el método de las componentes. Miren lo fácil. Es bien sencillo, ¿sí o no? Entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes vuelvan a hacer el ejercicio sin mirar, o sea, ustedes cogen una hojita en blanco y lo vuelven a hacer sin mirar y ahí ya le cogen el tiro, ¿sí? Solamente que no se les va a olvidar que las cargas cuando se reemplacen no se le pone signo, ¿sí? Básicamente eso es lo que yo les digo pues que recuerden, ¿sí? Ok,